Buenas tardes, casi noches a todos. Esta es la sesión de las juntuchas del Archivo de la Paz. Como saben, son encuentros que buscan la interacción, el diálogo entre diferentes actores de nuestra universidad y también de la sociedad en su conjunto, de la población. Hoy, una juntucha especial porque estamos en el mes de la palabra antes a nuestros anfitriones, que son, como ya es, se va a hacer costumbre, espero, y es la segunda vez que estamos en la Casa del Poeta con nuestra anfitriona Ivica Tadic, a quien le voy a dar la palabra de inmediato. Ahora las estamos haciendo presenciales. Ahora le voy a dar la palabra a nuestro director, Ramiro Fernández. Buenas noches. Gracias, Paola. Tengan ustedes muy buenas noches. Primero saludar a Ivica, que es nuestra anfitriona aquí de la Casa del Poeta, a las temáticas. Así que bienvenidos también a nuestros invitados en la sala presentes, pero también a los que nos siguen en las cuentas de... Se acerque también a la gente con este tipo de encuentros, Ramiro Fernández, y participará nuestro responsable en el Archivo de la Paz del área de conservación, laboratorios y digitalización, Miguel Arroyo, y está también entre los estudiantes, que tratamos siempre de que haya presencia de estudiantes también, no solo en el público escuchando, que luego si tienen preguntas súper bienvenidas, sino también como participantes, Gael Cuentas, que está en primer año, nuevito, y que nos acompaña hoy para decirnos lo que piensa. Entonces, antes de nada, va a haber un pequeño entremés de violín de Andrés Vargas, que es parte del ensamble Alma y Luna, si no me equivoco, Vida y Alma, bienvenida, perdón. Sí, no, quiero decirlo bien para no equivocarme. Ensamble Vida y Alma. Bienvenido, Andrés, y un montón de gracias. Nos va a tocar algunas piezas mientras se desarrolla la juntucha. Gracias, Andrés, por acompañarnos. Quisiéramos ser más los que estamos acá, pero claro, hay un aforo limitado por temas de contagios evidentes que vienen en aumento, pero eso no nos impide estar juntos en un garantice que estemos todos en buenas condiciones, en las mejores condiciones, y por eso quiero agradecerle su presencia a todos los que están acá. Nuevamente, ¿no? Quiero empezar la ronda de preguntas, que van a ser un par de rondas, dándole la palabra a la doctora María Luisa Sud. María Luisa, como investigadora, ¿cómo es que los demás colegas están encarando la responsabilidad de contar esta historia? Y por otro lado, como docente, ¿cómo se está enseñando esta memoria histórica en la
de historia y en Bolivia, según tu percepción? Que sigo haciendo trabajo sobre la época. ¿Cómo se ha planteado esta visión, este estudio? ¿No? Una visión de un poco heredada. Los escritores paseños, digamos, hacen lo mismo, sacan también lo que les interesa. Entonces, era como un diálogo partido en dos, donde los investigadores, es muy claro, no dicen nada. ¿Por qué? Porque ellos estaban apoyando a Francisco de Paula Sáenz. Por ejemplo, Carlos Ponce hace lo mismo, ¿no? Saca en su colección documental, saca lo que interesa a La Paz y no saca el resto. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahora? Bueno, Rosana Barragán en proyectos y donde este debate regionalista no tenía ningún lugar, ¿no? Entonces, ya ella empezó a trabajar sobre el tema específico del 16 de julio con sus estudiantes, ¿no? Rosana Barragán con sus estudiantes, cuando se conmemoró los 200 años del 16 de julio precisamente, ¿no? Y ha publicado, y bueno, ahora estamos en esto con otro equipo también avanzando. Hay unas otras entradas que se han hecho, no solamente sobre el proceso del 16 de julio, sino sobre la guerra en general, lo que es la participación de los actores, por ejemplo, ¿no? ¿Qué actores? Había todo el debate, y existe todavía hoy día una visión, digamos, sesgada, de decir, no, durante el proceso de independencia no, los indígenas no hicieron nada, y si hicieron, les robaron en la lucha, etcétera, contra del mal gobierno. No necesariamente están de inicio por la independencia, ¿no? Entonces hay posiciones diferentes. Hay algunos que están por un autogobierno, hay los 16 de julio que sí están por un autogobierno, la Santa Cruz, Oruro, Potosí, están apoyando a la Junta de Buenos Aires, no están diciendo nosotros apoyamos a la Junta de Buenos Aires, no están diciendo nosotros queremos independencia en ese momento, ¿no? Aunque la Junta de Buenos Aires estaban a un lado y al otro porque no sabían por qué luchaban, ¿no? Y los guerrilleros luchaban porque les gustaba la y no, en realidad estaban a un lado y al otro porque sabían muy bien lo que querían, ¿no? Y no era cosa de apoyar a un grupo o al otro de principio cuando sabían que la represión podía ser terrible. Entonces son estrategias que siguen los indígenas para cuidar la propiedad de sus tierras. No es esa relación del caudillo con el grupo que los apoyaba, que ni nombre tenían en los estudios tradicionales, y ahora se va sacando, se va rescatando nuevos caudillos, nuevos grupos, ¿no? Las milicias, por ejemplo, algo nuevo que ha aparecido últimamente en la nueva historia militar, el rol que van a tener las milicias, ¿no? Y por el otro, entonces se ha abierto el escenario para investigar muchísimos otros elementos en un proceso que es mucho más complejo de lo que nos han contado, ¿no? Porque nos han contado que empieza en 1809 con el grito de libertad y termina en 1820 establecer, ¿no? Además, esta lucha no ha sido solamente desde el Desaguadero hasta La Quiaca, sino que ha abarcado un espacio mucho más grande. La guerra se dio desde el Cusco hasta Tucumán y desde Tarapacá hasta la Chiquitanía. Entonces, ¿no? Porque y cómo analizamos las fuentes primarias, dejando de lado un poco esa visión única, cívica, hegemónica que nos ha guiado a lo largo de nuestra historia. Cierto, y rescato la complejización compleja y que las narrativas políticas de diferentes periodos han tomado también a su conveniencia. Hablará entonces desde nuevas vertientes, como propone la doctora Sux,
en adelante, y no me quiero adelantar mucho a la segunda ronda de lo que ya le quiero preguntar, pero rescato eso y también el hecho de salir de los regionalismos, ¿no?, que opacan la visión. Y me emociona pensar a los estudiantes también. Quiero que la gente escuche la percepción de, en este caso, Gael, te voy a dar la palabra. Lo que quiero saber es, cuando tú piensas en la memoria de Julio o en la memoria del movimiento juntista, en la memoria de 1809, con toda la espontaneidad, es decir, grandes personas como Ramiro, Miguel, que me guían en el trabajo, en el archivo que realizo como pasante. Al hablar del 16 de julio, yo creo que como un estudiante que está inmerso, más que todo no como un actor estudiantil que va a la carrera en el afán de investigar, me adentro mucho en lo que es la identidad paseña, porque es lo que remite, básicamente, que esas cuestiones que nos digan a nosotros si somos o no paseños, de Pedro Domingo Murillo, solo a él y solo a este proceso del 16 de julio, que como bien estamos hablando de los regionalismos, es muy difícil llegar a concretizar y a juntar estos procesos históricos, tanto de lo que ocurrió el 16 de julio como en el 25 de mayo. Entonces, aquí hay siempre una brecha del interés propio, y no creo que diferentes unidades educativas, estamentos, que al final de cuentas el interés es el que te marca, ¿no? Creo que la perspectiva de lo que hay en el 16 de julio, y no solo conocerlo como esa fecha y no como los regionalismos que mencionaba, sino como el mismo hecho que pasó en La Paz, transcurso de meses hasta el 30 de septiembre, que ha sido como la declaración de la Junta Ejecutiva, que permitan una simplicidad a la hora de explicar estos contenidos. Entonces la salida más rápida siempre va a ser esto mismo que menciono, de remitir exactamente solo a una fecha, a un lugar y a un personaje. Y no es una cuestión como que te lo están vendiendo así, sino es específicamente es la manera ahora de difusión que hay para que estos contenidos lleguen a nosotros como estudiantes. ¿cómo te lo han enseñado en el colegio, Gael? ¿Qué te decían de este? ¿Te acuerdas? No es necesario que menciones el colegio, pero ¿cómo te han enseñado este? Qué buena pregunta, porque yo he vivido en mi colegio, bueno, creo que en general, porque de ciudad, evidentemente, pero ya he llegado a la edad secundaria, etcétera, es lo que mencionaba la doctora Sux, una línea narrativa que te marca la guerra de independencia, inicia sí o sí en 1809 con Sucre, La Paz, y termina en 1825. Listo, es esa línea de tiempo que te marca, ¿no? Con los sucesos, con la guerra de guerrillas, después con la llegada de los libertadores. Entonces, a mí, compañeros, ha llegado a ser como una línea que hasta si se hubieran conocido, y eso es la verdad cómo se ha ido enseñando. Cuestiones de tiempo, no digo no yo que realmente hayan tenido los profesores en secundaria, en primaria, la cantidad de tiempo de invertir realmente en una explicación profunda, ¿no? Y tampoco es de carácter de hacerlo, pero ya. 16 de julio, el 25 de mayo es una fecha cívica fundacional. Y claro, eran escenarios que ya tenían población viviendo mucho antes de la fundación colonial también, ¿no? Seamos claros en eso. Entonces, es verdad que hay superposición. Y ahora, si yo me voy a la parte museográfica, museológica y Primero porque yo soy docente de enseñanza de la historia, y cuando entras a estos temas, digamos, metodológicos, didácticos, pedagógicos, este problema, ¿no? ¿De qué historia enseñar? ¿Y qué historia exhiben los museos? Y aquí hay un tema principal. Entonces, yo he ido recorriendo varias veces los museos, y me voy a concentrar en los museos de la calle Jaén nomás, para hablar de cuenta. No estamos los contenidos de la investigación que menciona la doctora Sux, no hay. Definitivamente, en las salas, cuando uno entra a la aplicada para un estudiante de medio, primero visita todo el siglo XIX, después va entrando, ¿sí? Llega al tema de la independencia,
a todos los que han participado el 16 de julio, ¿no? La sala, ¿no? Y entonces esa continuación en todo la calle Jaén nomás, que maneja el sistema de municipios, está complicadísima. ¿Por qué? A ver, pongo el ejemplo. Dice, está el Museo Costumbrista. En el Museo Costumbrista hay de todo. Hay de todo. Está ahí una maqueta a la etapa de Tiwanaku, del Incario. Subes al litoral, al Museo del Litoral, ¿no? Y entonces el alumno que va ahí está con yo le llamaba un chenco histórico, porque en menos de una hora ha recibido tanta información que yo pienso que se ve en blanco más bien, porque ha entrado en una confusión. Por ejemplo, el Museo de Murillo se ha quedado en el tiempo, no se ha introducido tecnología, que hoy en los museos del mundo, ¿no? Todos los museos tienen, digamos, mucha tecnología, ¿sí? Para hacer una educación donde el estudiante interactúa con imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es importante reconocer que es geográfico. No se lo hace, se lo ha intentado hacer seguramente por falta de medios quizá, pero lo que pasa es también no hay mucha participación de historiadores en estos museos. Y aquí se nota, ¿no?, el tema de asesoramiento, de cómo tendría que participar también gente de historia para hacer este tipo de trabajos, que se llaman de las muestras museográficas. Y se utiliza mucho, y un último elemento que yo veo no solamente en este tipo de museos municipales, sino en todos los museos, es que han de acumular bienes culturales, ¿no? Y después presentarlos así sin orden, ¿no? Vemos eso en las pinacotecas, vemos ahí, en todo lado, ¿no? Es un caos. Primero, y con eso termino, ¿no? ¿Por qué mantenemos que esa es la casa de Murillo? Si no es la casa de Murillo, ¿y por qué partimos de una mentira? ¿No? Era la casa que se llama, y eso ya está comprobado. Incluso la misma alcaldía ha hecho investigar esto con Randy Chávez, Carlos Herr, creo que también escriben sobre eso, ¿está? Pero no nos atrevemos a decir que se llame la Casa de Pintura, con fines precisamente de enseñanza de la historia, con fines educativos. Eso quería. Gracias, Ramiro. El controversial Murillo, que ya ha salido solito aquí en el debate, ¿no? Gael, después Ramiro. Es verdad que en el desfile cívico de la verbena última había un Murillo disfrazado, pasando, ¿no? Pero no había ningún otro personaje más, es verdad, de la época. Era Murillo nada más, es cierto. Y así hacemos, ¿no? Nos aferramos a uno o dos personajes y pasan y no sabemos ni quién eran, ni como dice Gael, a veces creemos que Murillo y Antonio José Sucre eran amigos y se nos va el contexto. No puede... Tienen falencias. Y son falencias por falta de espacio. Por ejemplo, todas las existentes en el Museo Costumbrista están puestas en un ambiente muy pequeño. Entonces, realmente, espacio, y es lo que se está buscando, nuevos espacios para poder extender y organizar mejor la muestra. En cuanto a la Casa de Murillo, número uno, hace ya 5 años está ocupada, esa y las siguientes están ocupadas con una muestra de platería colonial y de la primera época de la República,
tanto de objetos nativos como de objetos religiosos. Si es que comenzamos a subir, José Rosendo Gutiérrez, ¿no? Pero no ha sido propiedad de Murillo. Pero Murillo sí habitó ahí. Yo vivo en una casa, para dar un ejemplo, alquilada. Y ustedes conocen mi casa, y cuando van a venir a visitarme, no van a decir la casa, borrar el imaginario de un solo impulso. Es un poco problemático. Todavía tenemos las antiguas generaciones que se aferran a que esa casa fue de Murillo. Y en los paneles se ha pretendido no decir cuál fue primero y cuál fue después, sino hacer síntesis históricas. Cuando contamos lamentablemente no siempre tenemos esa suerte. Sí se instruye a las personas para que expliquen ese tipo a los protomártires, a algunas de las mujeres de la una vez más, porque no había campo. ¿Por qué entramos otra vez a un área colonial? Porque era el ambiente en el que habitaban esas personas. Era el tipo de ambiente. Y sensibilidades regionales, porque podemos hablar de sensibilidades y muchos proyectos distintos, como decía María Luisa. No todo el mundo quería la independencia, habían levantamientos, sublevaciones de otros sectores de la población que no peleaban por una libertad liberal en el sentido del siglo XIX y que van a tener que esperar por la libertad. Lo importante también es la de la conservación documental de esta memoria histórica. Y en ese sentido quiero preguntarle a Miguel Arroyo, que es responsable de nuestra área en el Archivo de la Paz de laboratorios de digitalización y de conservación, cuando pensamos en este momento de principios del siglo XIX, más o menos hace unos 10 años, yo trataba de buscar, digamos, entre los libreros usados, estos 3 tomos que hablaba la doctora Such, ¿no? Donde se recopila la documentación de 1809. Recuerdo que en ese momento la digitalización no era, digamos, algo que estaba muy desarrollado. No había una cantidad ingente de documentos digitales como es la documentación en soporte de papel. También puede generar dudas al momento de la investigación. Entonces, yo considero que desde el punto de vista de la conservación, enfocado desde la digitalización, es necesario volver a algunas prácticas antiguas como eran hechos, sino es todo un proceso, ¿no? Estamos hablando de libros, de artículos de periódico, que de alguna manera van a ir nutriendo esta memoria y van a ir, en algunos casos, generando dudas, en otros casos, incluso mentiras, y como podemos ver, aparecen nuevos datos. Uno es la digitalización y otro es la implementación de personal especial en archivos que sepan de conservación, ¿no? Especialistas en papel, en diferentes procesos fotográficos, para resguardar esta memoria paceña, que no solamente es, como les digo, del 16 de julio, sino abarca todo este periodo, ¿no? Yo lo veo desde ese punto de vista, el tema del 16 de julio, y me van a corregir si no es así,
es la investigación acerca de las publicaciones del 10 de julio, ¿no? Yo considero que ha debido haber primeras, segundas, terceras ediciones que de alguna manera van a ir generando una concepción de acerca del 16 de julio en los diferentes procesos históricos del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, eso para comenzar. Revisiones críticas, ¿no? Porque a veces solo reeditamos, pero es lo mismo igualito y con los mismos errores a veces. Por favor, hagamos una pequeña pausa de violín, si les parece bien, y retomamos con la segunda parte. La torre de la Biblioteca Ambulante Santa Cruz. Entonces eso también sería bueno trabajarlo porque puede ser que existan malas prácticas del manipuleo del patrimonio, ¿no? Entonces la idea es desde el Archivo La Paz indicar cuáles van a ser las buenas prácticas de la conservación del patrimonio paseño, ¿no? Entonces eso es lo que estamos haciendo y también los invitamos a todos para que participen, ¿no? Como pasantes o que vengan a ver cómo estamos trabajando todo este material, que principalmente es soporte de papel. No nos estamos metiendo a otros soportes porque consideramos que hay que ser especialistas y no podemos meternos en diferentes tipos de soportes, ¿no? Eso principalmente. Exacto. Y este proyecto Códicis, hemos tenido una juntucha especial en torno al proyecto Códicis, está movido desde adentro por una comisión que trabaja hace varios años en la que está Ramiro Fernández como director del Archivo de La Paz, la directora de la carrera de Historia, la doctora Esther Ayllón, Ana María Lema, la doctora Lema y el doctor Andrés Eichmann, así que esto da para largo y me parece, y bueno, también Miguel Arroyo que está pendiente desde la responsabilidad que tiene en el área de lo que se va haciendo en el Archivo de La Paz. Ahora los voy a trasladar de nuevo a la investigación y a la museografía, por favor, y voy a tocar el tema bicentenario, si me permiten. ¿Sí? Que me parece importante ya empezar bueno, desde hace tiempo, ya que tenemos que empezar a reflexionar sobre cómo vamos a recordar, ¿no? Que siempre es una decisión del ser humano, decir, a ver, ¿cómo me voy a acordar de esto o de aquello? Y creo que es a partir de ahí que le damos sentido a nuestra convivencia y al tejido social también que se va reforzando. Ramiro, ¿qué consejos, más allá de todo lo que ya sabemos, que nos has comentado del estado de los museos a los que te has referido en la calle Jaén, qué consejos o qué miradas propones rumbo al Bicentenario en lo que sería un museo con una museografía ideal? Gracias, Paola. Lo primero que quiero decir es, Erika, los municipios tienen, digamos, lo positivo es ya mantener estos museos. Peor es que no existan. Es decir, eso es lo positivo. También lo positivo es de que va mucha gente a ver, los estudiantes pasan, los docentes, está conectado con la población, va población que participa de primaria, secundaria, van turistas, todo, y eso es positivo. Es decir, no es una crítica decir que esto no debería ser así, sino yo he visto en la casa de Murillo desde 1945 adelante, hay buenas propuestas, digamos, ¿no? Se ha avanzado en algunas cosas. Pero precisamente para el Bicentenario habría que fortalecer estas propuestas, ¿no? Y no solamente en términos de espacio, sino en contenidos. Porque a mí me parece eso un poquito incoherente, ¿no? De estar hablando de Murillo y después pasarme a Segurolas, entonces bajo ahí es una mezcla histórica, entonces tenemos que organizarnos un poco más y tal vez buscar más espacios, no sé, o aprender un poco a separar épocas, ¿no?
épocas, dedicarnos a épocas concretas, porque eso es, yo sé que es difícil también criticar, no, pero es necesario hacer esto, porque si nos mantenemos como en los 70 o los 80, esas propuestas, no, es fácil ir a ver a otros lugares del mundo y ver esto, que los estudiantes tienen distintas opciones, ¿no? Ahora, decía, de forma interactiva, incluso entran a los museos, pueden ver videos, pueden ver cosas, ellos eligen posibilidades. Y entonces, el ver una fotografía solamente de los rebeldes, ¿no? Entonces dices, los estudiantes ya son digitales. Tenemos que entrar para el Bicentenario a esto, hay que digital, es decir, a la era digital. El municipio tiene que invertir en los museos, en la educación, porque los niños ya se aburren, ustedes saben, con las mismas clases se aburren, ¿no? Y más que alguna historiadora decía, la historia tiene muy pocos enamorados, ¿no? Más que todo eso, ¿no? Tenemos ese problema y tenemos que introducir, no solamente digo tecnología, sino nuevos contenidos. Para el Bicentenario sería interesante, ¿no? Renovar varias de estas cosas. No hablo mucho yo de los museos grandes como el Museo, etcétera, que han llegado a todo y tienen un platal también para utilizar en varias áreas, porque tienen financiamiento, ¿no? Los municipios veo que no. Los municipios veo que a veces sobreviven de esas entraditas que dejan los niños y no hay un presupuesto para decir, no, construyamos algo nuevo, una propuesta. Esa diferencia yo noto, ¿no? Esa diferencia, y hay que respaldar entonces para el Bicentenario unas nuevas miradas de contenido, también de introducción tecnológica y ligarse más al tema de las unidades educativas, ¿no? Eso necesitamos mucho, y ligar a la educación universitaria. Que los universitarios que salen de la carrera de historia, ¿sí?, estén alrededor de los museos, porque ese es su campo también. Y va a haber una maestría, ¿verdad?, de gestión cultural. Este año va a haber una maestría, o el año que viene vamos a discutir mucho ese tema de gestión cultural, cómo se está gestionando la cultura, cómo llega a las poblaciones, ¿no?, estudiantiles, pero también al público en general, al turista, cómo llegamos, ¿no? Seguro que tenemos una buena llegada hoy, pero hay que mejorarla, y eso para el Bicentenario se puede hacer. Eso quería. Gracias Ramiro. Y lanzo la misma pregunta, pero no vinculada a museos, sino a la investigación. Es decir, ¿cómo encarar el tema de la emancipación, de la lucha por la emancipación como proyecto conjunto, como proyecto complejo, sabiendo que más allá de las ciudades fragmentarias, en el sentido de que tenían pronunciamientos que estaban un poquito distanciados unos de otros, pero que los unía algo más allá de nuestro territorio está Sudamérica, está la influencia de lo que ha pasado en Charcas en el resto de Sudamérica. ¿Cómo encarar este reto de presentar esta nueva cara de relecturas desde la historia, tomando el pulso de lo que tú vienes participando ya mucho tiempo, María Luisa, debates sobre este tema con personas que vienen, investigadores de otros países? Es decir, ¿cómo lo ves? ¿Qué es lo que se podría proponer como proyecto de relectura de esta parte de la historia específica de lo que fue el Julio paceño, pero también el fenómeno charqueño, rumbo al Bicentenario finalmente, ¿no?, que es 1825, es el Bicentenario? Bueno, antes que eso yo quería recordar que tú hablaste del señor que estaba con el traje de Murillo. Bueno, él ha muerto hoy día, ¿no? Y entonces, si bien podía parecernos raro que una persona camine por la calle, el otro día vi que había un meme que estaba sacando plata del cajero, pero el amor que él sentía por la paz y su compromiso lo hacía ver así, ¿no? Entonces creo que es importante recordar, y también recordar a Pedro Domingo Murillo, más allá de esos
justamente la lucha por la memoria que hay, ¿no? Todo ese discurso de que hay que sacar a Murillo y poner a Bartolina Sisa, por ejemplo, que viene de una corriente, digamos, también de investigación, pero creo que es fundamental ubicar a cada uno de los actores históricos en su contexto, ¿no? Y no traerlos y llevarlos como si fueran fichas de ajedrez, porque cada uno tiene su lugar. Y eso tiene relación precisamente con la relación que hay entre los estudios historiográficos académicos y la memoria. Yo muchas veces digo, hay historiadores y hay constructores de memoria, y no siempre ellos unos y otros coinciden. Entonces, si bien el historiador puede decir todo lo que quiera, llega el momento que llega el día cívico y no solamente la imagen, no solamente el desfile, sino los mismos discursos van a ser diferentes a la historia, porque ahí se está construyendo una memoria, y no olvidemos que la memoria va por caminos diferentes al de la investigación histórica, ¿no? Entonces, muchas veces la memoria también se puede manipular, y otras veces en la memoria hay más verdad, digamos, entre comillas, que en una visión académica totalmente que pretende ser la verdad, ¿no? Entonces, sí es importante lograr articular y lograr dialogar entre la investigación y la memoria, lo que queda. A los niños, por ejemplo, les fascinan las historias del ahorcamiento de Murillo, porque terminan siendo un poco igual de la muerte de Avaroa, ¿no ve? Porque eso se acuerdan, porque eso forma parte de su memoria en construcción. Pero esto hay que irlo profundizando, hay que irlo abriendo el pensamiento crítico en la enseñanza y no esperar a que lleguen a la universidad para tener pensamiento crítico, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que yo critico mucho de la parte educativa, ¿no? Dejar de lado las consignas y empezar a enseñar a los niños a criticar, a ser conscientes de lo que hay y utilizar su sentido común en muchos aspectos, ¿no? Y por el otro lado, con relación a lo que me preguntaba sobre cómo se ha visto el tema del bicentenario a nivel latinoamericano, inclusive a nivel global, bueno, cada uno ha tenido su bicentenario, ¿no? Y como nosotros somos de los últimos van a ser los uruguayos en el 2030, pero bueno, he podido recorrer desde el 2008, 2007, inclusive cómo se iba preparando el bicentenario en España, el bicentenario en Venezuela, en Colombia, en la Argentina, y entonces cada uno ha ido buscando esta articulación en la organización de las conmemoraciones del bicentenario, la articulación entre la actividad académica y la memoria, ¿no? Entonces sí hay nuevos proyectos museológicos, pero no solamente eso, sino proyectos, por ejemplo, que los alumnos pregunten y los historiadores respondan, ¿no? Este tipo de actividades donde se responde a lo que los jóvenes quieren conocer, ¿no? Y eso ha ido avanzando, digamos, en unos lugares con mayor, digamos, resultados mejores que en otros, ¿no? El debate, por ejemplo, sobre la memoria, sobre cómo conmemorar el bicentenario en la Argentina, ha estado muy cruzado con elementos políticos, ¿no? Entonces, ahí han relacionado 1810 con el gobierno de Perón, ¿no? Y han ido sacando elementos que realmente muchas veces forzados en este debate, ¿no? Cómo generar memoria a ratos no tiene resultados positivos. O en Venezuela, por ejemplo, esa imagen
silla de adoración a Bolívar, que ha generado más bien reacción en el resto de los otros países, porque Bolívar, digamos, hay que analizar a Bolívar en su contexto, con sus cosas positivas, pero también con los elementos no tan positivos de su vida, ¿no? Y eso no ha sido posible debatir en su momento en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aprender de esto para lograr un bicentenario que nos lleve hacia el futuro, que nos lleve hacia un futuro de no confrontación, de unidad, de diálogo, ¿no? Yo desde la academia es importante bajar con trabajos de divulgación, ¿no? Ir a acercarse a los jóvenes, pero también logrando abrir espacios donde se pueda debatir, ¿no? A veces uno ve que hasta la currícula escolar está muy dirigida y se niega la posibilidad de los jóvenes. Yo digo que los jóvenes, cuando hablo de jóvenes, estoy hablando de chicos de 13, 14 años, que ya no se la creen, pues, cuando te cuentan una historia, prefieren ir a ver los documentales del internet, ¿no? Que algunos también te cuentan historias. Hoy día estaba viendo Alienígenas Ancestral, me pareció fantástico, primera vez en mi vida que veo, era sobre Tiahuanacu. Claro, era una invención total, pero yo digo, ¿cuántos chicos ven esto? Y por más de que, digamos, en la historia, la narración tiene huecos, pero eso atrae a los chicos. Entonces, ¿cómo no generar, no digo ese tipo de programas, pero cosas que realmente les atraigan, ¿no? Y entonces quedarnos dentro de las conferencias, para un historiador es fantástico poder ir y escuchar a un importantísimo investigador argentino o mexicano o español, pero no podemos quedarnos solamente en eso, ¿no? Como que tampoco podemos quedarnos en que el bicentenario es solamente guerra e independencia, porque el bicentenario es el bicentenario de todo el proceso de construcción de la nación, con sus altas, con sus bajas, pero ese proceso de construcción de la nación va a tener una memoria, y esa memoria es nomás hasta hoy día el proceso de la independencia, por más que se esté criticando en algunos aspectos que eso no pasó nada, no es así, porque se está hablando de Bolivia, se está hablando de un bicentenario, y ahí es donde se está construyendo. Entonces, ¿cómo acercar esto a que la gente sea consciente? A través de utilizar, por ejemplo, videos, utilizar la tecnología, ser creativos, ¿no? No quedarse en el libro, que, bueno, si te leen 500 personas te puedes sentir que es el bestseller, ¿no? Pero en este momento no, es lo que tenemos que llegar, y por eso se tiene que establecer contactos con instituciones o con grupos que estén interesados, jalar todos hacia un mismo lugar, que es el de buscar el diálogo, evitar confrontaciones, y no solamente, digamos, a nivel nacional, sino también con los países vecinos, para tener una memoria compartida de todo este proceso tan complejo, duro, violento, pero también a ratos tan admirable, de cómo se llegaba a consensos en determinados momentos que te llaman muchísimo la atención, ¿no? El hecho de que Bolivia haya surgido y no haya habido guerra civil al año siguiente de que se firmara el Acta de Independencia, ¿no? Ha habido un consenso. ¿Cómo se logró este consenso? Tal vez porque ya la gente estaba cansada de luchar y de pelear 15 años, ¿no? Entonces, todos esos elementos hay que sopesarlos, hay que trabajarlos, y sobre todo, además, la investigación tiene que dar la base
como para lograr, digamos que una memoria positiva, ¿no? Ya no esa memoria de, sí, pero nos han seguido explotando, sí, pero hay que seguir, efectivamente, pero eso hay que ubicarlo en el contexto en el que se está dando. Entonces, si logramos una memoria positiva y no una memoria confrontacional, vamos a haber avanzado y vamos a haber aprovechado los 200 años del Bicentenario. Muy inspirador, me encantaría decir más como investigadora, pero acá yo estoy de moderadora, señores, señoras, así que no puedo, pero rescato muchísimo el hecho de plantearnos el reto de pensar qué estamos recordando, cómo y por qué. Porque eso nos sirve como sociedad, y finalmente recordar estos 200 años, por más de que le hallemos un montón de peros a la construcción nacional y sigamos debatiendo y peleándonos y demás, bueno, no se trata solamente de una rememoración política, es una rememoración de luchas de toda índole, de luchas de género, de luchas de cómo vamos a poder convivir con estas brechas que se han abierto a lo largo de siglos, cosas con las que todavía seguimos lidiando, ¿verdad? Pero me imagino que alguno entre ustedes tendrá alguna pregunta para nuestros invitados, que me encantaría escuchar, ya sea para Gael, la doctora Sux, para el Ramiro, alguno de los que está en el público, llamémoslo así, aunque en realidad son parte de la Juntucha, que quiera hacer alguna pregunta o emitir algún comentario, alguna impresión sobre lo que se ha discutido hoy. Les doy la palabra, por favor. ¿Alguien? No sé, ¿alguien? ¿Facundo? ¿Sí? Por favor, te paso el micrófono. ¿O te quieres acercar, Facundo? ¿O tal vez sería mejor? Vente por allá, sí. Primero buenas noches a todos, ¿no? No, es una pregunta abierta, en realidad son dos preguntas abiertas, ¿no? La primera está en cómo podemos afrontar este reto de articular el debate académico, que bien ya lo empezó a exponer la doctora Sux, y la construcción de la memoria, ¿no? En este periodo. ¿Cómo puede terminar de articularse ambas cosas? Tomando en cuenta que esa construcción de la memoria finalmente es fundante para la creación de una identidad, ¿no? Entonces hay cierta repelencia a ambos lados. Y la segunda pregunta está en cómo estamos afrontando desde el espacio académico, pero también desde otros niveles, la llegada del Bicentenario, ¿no? ¿Qué cosas nos están faltando? ¿Qué cosas podemos empezar a proponer y qué cosas ya se están haciendo, ¿no? Bueno, Facundo también es estudiante de la carrera de Historia, cuarto año, egresado, segundo. No, cuarto año. Cuarto año, sí. Por favor, si quieren responder. Bueno, es muy interesante lo que pregunta Facundo, porque habla de la identidad, ¿sí? Pero también es importante tener en cuenta que no existe una identidad, ¿no? Que yo soy mujer bolivarista, paceña, boliviana, ¿no? Y qué sé yo, abuela, tengo muchas ideas, una identidad, podríamos decir, múltiple. Entonces, efectivamente uno tiene una identidad de donde se ubica, podemos ser paceñas, o podemos tener una identidad étnica dada, ¿no? Que nos preguntan, hasta en el censo nos van a preguntar eso, ¿no? De nuestra identidad, ¿no? Pero al mismo tiempo, esa identidad, si impedimos que esa identidad se esencialice, ¿sí? Es decir, yo soy esto y no soy nada más, si hacemos eso que está esencializada, nunca vamos a poder debatir, nunca vamos a poder salir de eso para poder lograr algo más. Y yo creo que es justamente este proceso de independencia analizado de forma más amplia nos muestra precisamente esas identidades múltiples que había, ¿no? Es decir, qué sé yo, el guerrillero X se sentía latinoamericano, pero también se sentía en la patria, como dice José Santos Vargas, ¿no? La patria era mi terruño, pero al mismo tiempo yo era latinoamericano. Y si nosotros vemos la declaración de independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, nos está dando una identidad más amplia. Entonces, yo creo que lo fundamental es sí reconocer
nuestras identidades diferentes, pero al mismo tiempo buscar identidades que nos unan y no que nos separen, ¿no? Y eso va a estar en la memoria, eso va a estar en la memoria, eso va a estar en el análisis, y si nosotros complejizamos este análisis, vamos a encontrar constantemente estas identidades que nos unen y no solamente las diferencias que podrían inclusive irnos separando cada vez más, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental, enseñar desde niños que el diálogo y una identidad no esencializada son fundamentales para vivir en paz con los demás y con uno mismo, porque es un ejercicio bastante violento también decir yo soy esto y no soy aquello, ¿verdad? Es una cerrazón que nos impide cambiar, finalmente. Ramiro. Sí, interesante tu pregunta. Una de las cosas que tenemos que ver es que nosotros miramos a la historia desde el presente, y a veces esas miradas son sesgadas, por eso, ¿no? Desde posiciones políticas, ideológicas, ¿sí? Miramos. Entonces, hay que trabajar el tema de la memoria, porque también la memoria tiene esos sesgos, ¿no? No hay una memoria, hay varias memorias de grupos diferentes que han participado en momentos. Por eso yo reclamo y digo, los museos, por ejemplo, te están representando en los años 50, 70, una visión de una historia positivista, donde el héroe es importante, las batallas, las guerras, ¿no? Cuando nosotros miramos de otra manera, decimos, pues, ¿por qué seguimos pensando en esa historia heroica que se llama cronológica? ¿Cómo podemos innovar? Ahí está el reto. ¿Cómo podemos innovar esto? Por ejemplo, en los museos, ¿cómo podemos innovar? ¿Por qué seguimos dando esa historia positivista, construyendo héroes, etcétera, que en otras visiones están, digamos, cambiadas? Porque si para unos es un héroe y para los otros es un villano, entonces, ¿cómo vamos a encontrarnos? Justamente en el diálogo crítico, porque tenemos que ser críticos. Si decimos, ese museo está construido a la imagen y semejanza de una idea de la historia, pero no es la idea que todos tenemos, entonces tenemos que intentar ahí, ¿sí? Plasmar esa criticidad en la memoria de los museos. Que el niño que entre diga, bueno, si hay este sector o este sector, y no que haya un verso nomás, no una narración, sino que tenga la posibilidad de ver la multiplicidad de posiciones, de situaciones que hay. Y uno ya va a asumir, desde joven va a asumir, ¿sí? De que se puede construir identidad, se puede construir memoria, también teniendo esa libertad de opinión, esa libertad de tener ideas frente a las situaciones sociales, políticas, económicas. Eso a mí me parece importante de la historia, ¿no? Y esas historias de visiones positivistas, de historias de élite, están pasando ya a la historia también, porque ha habido mucho más, digamos, se ha descubierto muchas otras cosas que nos están ayudando a entender los procesos sociales, los procesos políticos, ¿no? Eso es importante, y eso tenemos que asentar para el bicentenario, que no sea el festejo de unos cuantos, ¿no? Sino que sea de todos, pero también desde sus perspectivas, ¿no? Desde sus propias perspectivas. Perspectivas múltiples, identificaciones también, no solo identidades, como diría Silvia Rivera, identificaciones que uno se puede identificar en diferentes periodos de su vida con diferentes situaciones, personas, hechos, y eso es muy importante, ¿no? No negar la violencia ¿no? Pero al mismo tiempo poder hallar coherencia en el discurso que nos vamos a contar sobre nosotros mismos en un sentido colectivo. ¿Alguien más tiene una pregunta por ahí? Sofía, Pedro, yo sé que tienen por ahí algún interrogante, tal vez nos están animando, si no, simplemente, ¿no? ¿Nadie más? Muchísimas gracias, Facundo, por la intervención que ha despertado aquí emociones. Gael, ¿quiere responder a la pregunta o es un comentario? Por favor, adelante. De hecho, lo más interesante a mí que me llamó la atención ha sido su segunda pregunta, porque en realidad hablar ya como del bicentenario en sí, desde mi identidad, o las varias que tengo, ¿no? Porque yo soy, bueno, hombre, paseño, extremista y nieto.
pero sinceramente comparto evidentemente esa mirada de memoria positiva que quiero llegar a transmitir. Y uso, ¿no?, las palabras del doctor Fernando Cajía de la anterior Juntucha. Nosotros al final de cuentas vamos a ser generación bicentenario, pero no por el hecho de que no se haya llegado a concretizar procesos de investigación pedagógicos para explicar esta memoria positiva, sino porque nosotros mismos ya vamos a ser partícipes de esto, ¿no? Partícipes de entre nuestras diferencias, realmente lograr construir evidentemente lo que nosotros nos identificamos, ¿no?, como paseños. Porque de aquí a 5 años, a 3 años, mejor dicho, el desfile de teas va a seguir, el encendido de esta tea, el discurso que mismo dijo Murillo, etc., van a seguir vigentes. Eso dudo mucho que cambie, y cambios abruptos no son positivos, decía Ivica, evidentemente. Pero ya modelar esta memoria a partir de lo que ya está desde generaciones pasadas, hecho yo, es necesariamente a partir del ánimo, ¿no?, juvenil de los estudiantes, porque estoy 100% seguro de que son muchos estudiantes, decenas de personas que en su preparación académica para ser profesionales van a intentar dar esa mirada de interés, ¿no? Como decía, los changuitos, si bien se interesan en el ahorcamiento de Murillo y lo que les llama la atención, esas son formas que se pueden transformar al final de cuentas, ¿no?, para dar una nueva, no una nueva historia, sino contar esta nueva memoria, ¿no?, del 16 de julio. Y eso era la segunda respuesta a lo de Facundo. Muchas gracias. Y espontáneamente, además, sin que te pregunte, no sé, Miguel, si tal vez, haciendo un poco eco de lo que decías sobre la creatividad que necesitamos y las nuevas tecnologías, ¿no?, la digitalización en ese sentido, el acercamiento del archivo hacia la gente, ¿cómo podemos hacer uso de creatividad para llegar a los usuarios, hacer más accesible la documentación? Bueno, una pequeña referencia a lo que decía Facundo. Uno estudiando acerca de la memoria como concepto, hay algunos autores que hablan que la memoria, cuando se va construyendo, a la vez genera olvido, ¿no? Una memoria muy fuerte de algún grupo puede generar olvidos de otros grupos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tomarlo desde esa perspectiva. Claro que estamos trabajando con memorias múltiples que van en el camino histórico permeando y eliminando otras, ¿no? Entonces, ese también es un análisis interesante, ¿no? No solamente es la historia de la memoria, sino también la historia de los olvidos. Bueno, eso para responder a un poco a la pregunta. Y en el tema de la digitalización, ¿no?, como les decía, estamos en una etapa donde el ojo ya no está permeando mucho el documento de papel, sino los ojos se están acostumbrando a lo digital. Entonces es un reto, ¿no?, que tenemos que tener todos en avanzar hacia lo digital, el ordenamiento digital y la conservación digital, ¿no?, que es los nuevos retos ya de nuestra profesión como historiadores o como archivistas, es trabajar el documento digital, ¿no? Entonces, con eso yo... Qué maravilla. Esto es histórico, pero interdisciplinario dentro de todo. Las temáticas son bastante intertrans y se están combinando y eso me encanta. Ivica, como anfitriona, ya para despedir esta sesión, antes de pedirle una última pieza a nuestro violinista en sala, últimas palabras tal vez de cierre de esta juntucha. Bueno, realmente ha sido una juntucha apasionante, porque desde diferentes ángulos se ha visto la historia, se ha visto la museografía, estás comenzando a ver, tú tienes la historia en las manos, básicamente, pero creo que, y estamos a corto tiempo, 3 años, estamos ante un reto súper importante. Bicentenario, decía María Luisa, es que es una fecha que no corresponde a todo el proceso pre y post. Entonces, considero yo que deberíamos hacer una amalgama de los conocimientos, de las vivencias,
de las diferentes ópticas y realmente lanzarnos a la integración. Porque si es que ponemos todos como que en una sartén y mezclamos con sentido crítico, pero sentido de aceptación, creo que eso marcaría un hito para ir adelante. Muchísimas gracias por estar acá, en esta Casa del Poeta, la Secretaría Municipal de Culturas, la Dirección de Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Realmente se siente muy, muy feliz de tener estas juntuchas del Archivo de La Paz. Ramiro, por favor. Bueno, finalmente agradecerles a todos por su participación. La historia siempre va a tener distintas visiones, distintos enfoques, y es bueno dialogar. No solamente la historia, en realidad toda la cultura, ¿sí? Y ese tema de los museos, por ahí se quede ahí, pero por ahí también asumen, ¿sí?, de que tenemos que mejorar esto, ¿no? Y en el archivo estamos tocando varios temas que nos interesan, no solamente dedicados al tema de la documentación, de los procesos políticos, incluso tenemos también, y la anterior juntucha ha sido dedicada al cine. Estamos tratando de impulsar la recuperación de la documentación que genera el cine también. No solamente que queremos ver las películas, criticarlas, sino la documentación, porque tenemos en el archivo documentos de 2 películas. Entonces, por ese camino estamos yendo, y ese es el intento de recuperar la memoria en distintas formas, participar, que también los historiadores participen, por ejemplo, en el municipio, con los museos, con los papeles, con los archivos, que es necesario articular la universidad con las instituciones, pero también con la población. Nos estamos acercando a los colegios, ¿no? Y ojalá que alguna gente que se dedica a la educación primaria, secundaria, nos esté siguiendo por las redes y entienda de que nosotros estamos extendiendo a través de interacción social nuestros brazos hacia todo lado, justamente para recuperar fotografías, recuperar documentos, preservar la memoria de la ciudad, del departamento, finalmente de todo el país. Les agradezco por su presencia a todos los invitados, a todo el público, ¿no? Y bueno, hasta la próxima juntucha. Hasta la próxima juntucha. Como saben, los que están viendo en vivo, vamos a subirla a nuestra página web casi de inmediato, van a poder revisarla y esperen atentos a la siguiente, cuyo tema es sorpresa, como siempre. Muchas gracias y Andrés, por favor. Bueno, en esta parte final voy a interpretar una cueca, Rosa Carmín, y espero que la acompañen con los aplausos al final.